Buenas tardes, gracias por estar en la presentación del libro de Camilo Cagnacci. Mi nombre es Luis Gasulla, lo voy a estar presentando al autor de este libro que está dando que hablar, que ya llegó a todas las librerías semanas atrás. La gran estafa, historia secreta, lo tengo aquí entre mis manos. La gran estafa, historia secreta de cómo los Kirchner usaron la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y su familia. Y uno de los abogados que más conoce esta historia y muchas otras que tienen que ver con injusticias e impunidad es el doctor Daniel Sapsay. Y Camilo, bueno, antes de hacer un temario con distintas preguntas, ¿por qué te metiste a investigar la historia del Correo argentino? Bueno, básicamente porque sobre la historia del Correo se montó un relato sobre el que después se montó una causa penal que al día de hoy sigue abierta sin resolución alguna, basado básicamente en que supuestamente Mauricio Macri, cuando fue presidente, quiso perdonarle 70.000 millones de pesos a su familia cuando nunca fue así. Ese fue el disparador, ver que eso no fue así, demostrar que eso no fue así, porque había un montón de papeles que iban en ese sentido, y además la contracara que empezó mucho antes, en el 2003, cuando Néstor Kirchner desapoderó a la familia Macri de todos los bienes del Correo cuando ellos tenían la concesión que el mismo Kirchner rescindió. Doctor Sapsay, usted siguió y ha analizado como pocos lo que es la historia del Correo argentino. ¿Cómo la podríamos sintetizar esta historia que ya lleva 20 años entre el apellido Macri y el apellido Kirchner? Yo diría que se puede sintetizar aún antes, porque ya empieza con Duhalde, empieza con De la Rúa, mejor dicho, sigue por Duhalde y termina con Kirchner. Pero lo que uno ve como síntesis desde el punto de vista institucional es la enorme dificultad en la Argentina de defender los contratos, la palabra empeñada, la seguridad jurídica, la previsibilidad y el modo como se conduce el Estado, con matices, porque lo de Kirchner evidentemente tiene una potencia y una dimensión mucho mayor que los otros dos presidentes, pero que de alguna manera piensan que aquellas personas que logran una concesión sobre un servicio público propio o impropio, en definitiva, queda a disposición de quien es el presidente decidir cuál va a ser el derrotero futuro. Eso yo lo veo como algo claro. En el caso de Kirchner, con el famoso, además por decreto, ¿no? Sí. O sea, se hubiera hecho por una ley, eso tendría que ser discutido a la luz pública, ¿no? De manera abrupta y por decreto, y basado fundamentalmente, está magníficamente bien contado en el libro de Cagnacci, es decir, temía un enemigo político, que era el hijo. Entonces, a partir de una trama que parece prácticamente un culebrón, se va a dar esta situación en donde, independientemente de que la situación de casi quebranto del Correo era producto de los incumplimientos del Estado, tanto porque no les habían dado los servicios que estaban obligados a darles, como así también tampoco controlaban los correos clandestinos. En definitiva, eso es tomado como el que incumple es el Correo. Ahora, yo estoy aquí presente porque Camilo me invitó a escribir este prólogo y la pregunta original del prólogo era si se había vuelto loco. Yo lo conozco hace algunos años y siempre estuvo un poco loco. Pero hay algunos capítulos que a mí me gustaría repasar con el autor y también preguntarle por la historia del Correo argentino, ¿no? Entre el disparate, la mafia y la genialidad, el desencanto, son parte de la primera parte del libro, La gran estafa, historia secreta de cómo los Kirchner usaron la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y su familia, editado por Margen Izquierdo. Recién el doctor Sapsay hablaba de la historia del Correo argentino. Yo te vuelvo a preguntar por qué te metiste en esta historia y por qué crees que está invertida la culpa. Bueno, porque básicamente cuando Kirchner firma el decreto de rescisión del contrato de concesión en noviembre de 2003, culpa al concesionario por no pagar el canon, 296 millones de pesos. Bueno, fenómeno. En el 2001 ya se había dictaminado que el Correo había llegado a la situación de no poder pagar porque el Estado mismo había incumplido con las obligaciones contractuales. Entonces, si vos lo llevás a esa situación como Estado al privado y encima
Después, lo desapoderás de todos sus bienes. ¿Cómo podés pretender que te paguen? Es una locura. Es el apriete, la evidencia del apriete, que además en el primer capítulo se ve bien claro cuando reconstruyo ese diálogo entre Franco Macri y Julio De Vido, que mandado por Néstor Kirchner le dice: si tu hijo no se alinea políticamente, te vamos a hacer mierda. Y no era quitarle solamente el correo, sino que no iba a tener una concesión de nada en ninguno de los ámbitos donde se desarrollaba el grupo Macri. Así que a partir de ahí empieza toda esta novela. En ese momento Mauricio Macri era candidato a jefe de gobierno, perdió con Aníbal Ibarra y bueno, todo se fue acelerando a partir de que pierde con Aníbal Ibarra esa segunda vuelta, ¿no? Fueron 2 meses nada más en el que le terminan sacando todo. Le confiscan incluso la planta de Montegrande, donde al día de hoy funciona, es la planta central de logística del Correo Argentino. Fue edificada sobre un terreno de Franco Macri, la obra la hizo Franco Macri. Bueno, Julio De Vido en el libro habla del galpón, pero se ve que era un poco más que un galpón porque al día de hoy la siguen usando y bastante. Hay dos protagonistas, hay varios protagonistas en el libro, doctor, en esta historia. ¿Cuál es el rol, a su entender, del Procurador del Tesoro, el vacunado VIP, Carlos Chino Zanini? Bueno, es un rol fundamental porque es el que permanentemente atiza el fuego y aparte carga las tintas. Pensemos que lo que todavía no está en el libro porque es muy reciente, inclusive llega a algo tan increíble que es pedir la extensión de una quiebra que todavía no está firme. Es decir, lo que él pide es la extensión de la quiebra de Correo Argentino a todo el grupo Socoma, sin ningún tipo de prueba, pero aparte desconociendo que estaba siendo revisada en apelación, todavía ahora, Correo Argentino. Entonces, ¿cómo se debe extender algo que no existía todavía? Cuando la Corte Suprema además tiene una jurisprudencia bien clara de que la extensión de una quiebra es algo excepcionalísimo, pero una jurisprudencia sumamente dilatada y pacífica en el tiempo. O sea, lo de Zanini ya hay que recurrir a quién es Zanini. Es la primera vez en la Argentina que el jefe de los abogados del Estado es un procesado por defraudar al Estado. Eso es algo inconcebible, pero es así. Es decir, fue el primer paso, a mi modo de ver, de lo que yo llamé el plan de impunidad desde que asumen los Fernández. Entre otras cosas, en todos los órganos de control, poner a personas absolutamente acólitas, pero además procesadas. El fin de semana en La Cornisa contábamos algunas anécdotas de algunas preguntas que le enviamos a la mujer de Julio De Vido por este escándalo del celular que se abrió de Roberto Barata. Ahora, yo no tuve el placer de hablar con Julio De Vido. En el libro vos lo llamás. Sí. Ahora te pregunto por Zanini, pero antes por Julio De Vido. ¿Cómo fue ese encuentro con De Vido? Bueno, en el contexto de pandemia fue un Zoom de 48 minutos. 1 mes y medio tardó en contestar la invitación a la entrevista, pero finalmente lo hizo. Fue una entrevista que me hizo dudar de sus facultades mentales, tendría que decir, porque era una persona. Yo le hago una pregunta muy concreta, la primera: ¿cómo se decidió y por qué quitar la concesión del correo al grupo Macri? Él me empezó a hablar de la soberanía, la Constitución del 49, que el papá de Kirchner trabajaba en el correo. Era una persona como que se perdía en sus propias acotaciones, una cosa que bueno, que hubo que recurrir a una paciencia que normalmente no tengo, pero bueno, lo logré. Y la verdad que bueno, sí deja en evidencia todo ese relato que hace de las taras históricas del kirchnerismo, porque habla de, por ejemplo, de los dólares que no pertenecen a los privados, sino que es de todos y entonces los privados tendrían que contar con pesos. Bueno. Y después también del ápero Macri. ¿Por qué? Por ejemplo, debido a que está obviamente resentido por haber estado preso durante el gobierno de Macri, plantea que a Macri le tendrían que revisar las condenas, por ejemplo, por el tema de Sebel. Dice que es cosa írrita. Él estaba con su mujer al lado, como que es abogada y le hacía como de apuntadora, ¿no? Esas cosas, porque él es arquitecto y igual, bueno, una mujer no sé qué tan buena será, pero... y bueno, está como muy resentido con eso y termina diciendo, mientras yo estaba preso con otros tipos que habían sido detenidos por un courier de un contenedor, Macri, el hijo de puta de Macri era presidente.
entonces yo quiero que revisen todo para atrás. Así Bueno, que, es la manifestación del operativo Venganza. exactamente. ¿Y con Carlos Zanini? Bueno, fue la entrevista que no fue. Insistí como con nadie. Me pidieron por poco una ficha ideológica que llenara. Y sin embargo no hubo caso. La verdad no tengo la suerte, no sé, de la gente de Roberto Navarro, que se acordó del libro también, le mandamos un beso. ¿Qué rol tuvo Zanini en el libro? Bueno, pasa que Zanini entra a esta historia también por la cobardía de algunos funcionarios de Macri que por una cuestión política, de conveniencia política, no se atrevieron a resolver el tema. Porque una vez que entró en conflicto el tema del acuerdo, que luego Macri vuelve a foja cero, todos se fueron pasando la pelota y a pesar de que Laura Alonso hizo un dictamen muy serio sobre el tema, diciendo que no había conflicto de interés y demás, y por eso aparte entró la figura del procurador en todo el tema, el procurador que puso Macri, el segundo, Bernardo Saravia Frías, ya se le había hecho el turno ya era medio octubre de 2019, estaban atrás de la remontada después de perder las PASO y bueno, dijeron que en ese contexto no podían resolver y ahí quedó el tema y bueno, le dejaron la pelota picando en la línea al kirchnerismo, que no tuvo mejor idea que poner jefe de los abogados del Estado a Zanini, que aparte también estuvo preso durante el gobierno de Macri, así que tiene una animosidad. Aparte, por ahí el doctor lo puede explicar mejor que yo, pero justamente la figura del procurador entra ahí por un tema de supuesto conflicto de interés. No estando Macri en la presidencia, se termina ese conflicto de interés, por lo tanto podría no hacerlo Zanini, sin embargo sigue Zanini, ¿no? Claro, porque es un poco el relato, claro, lo que va uniendo todas las pistas para entender cómo deciden y al mismo tiempo el rencor, la cosa de la venganza, sacar además del paso a alguien que puede ser un rival político, es decir, ninguna consideración por el bien común. No por casualidad han sido tan destructores de todas las funciones del Estado, porque no se ocupan de las funciones del Estado. Utilizan el Estado como un aparato para actuar en contra de los que odian, para tener un capitalismo de amigos, pero la ineptitud además en el manejo de las cosas de base es enorme. Y acá se ve, porque está muy bien escrito realmente el libro, es una mini historia además, porque no se habla solo del tema del correo, sino que son casi 2 décadas de historia argentina que se van repasando, que están muy bien escritas y que ayudan mucho a entender todo el contexto político en que se jugaba cada situación. Ahora le quiero preguntar a ambos, arranco por vos, Camilo, autor del libro La Gran Estafa, es el rol que tiene también nombrado o sin estar nombrado en comparación Cristóbal López, empresario símbolo del kirchnerismo que ha tenido distintas facilidades de todo tipo en la FIP y ha sido beneficiado de las cuestiones que no se le perdonan al grupo Macri. Bueno, digamos, yo empecé hablando de que el kirchnerismo decía que Macri le quiso perdonar a su familia 70.000 millones que no eran. Cristóbal López eran miles de millones de verdad, que aparte se había robado un impuesto que como agente de retención nada más tenía que retenerlo y transferirlo al Estado. 8.000 millones. Bueno, el kirchnerismo ahí se ve que no le interesa la plata. Curiosamente saca una ley a medida para beneficiarlo a Cristóbal López con una moratoria muy, muy accesible y demás, en un contexto donde, por ejemplo, mete una ley de impuesto a las riquezas porque hacía falta para enfrentar una pandemia, pero renuncia a 8.000 millones de pesos. A Macri le pide lo que no debe, porque vos fíjate, actualmente la discusión, el grupo Macri ofreció pagar 1.011 millones de pesos o lo que resolviera la justicia. Si le decían 15.000 millones de pesos, paga 15.000 millones. La disputa real es entre 1.000 y 5.000. Bueno, no les interesa ir por la quiebra que ni siquiera está firme y a toda la empresa, fundirlos. Mientras que se publica este libro, el fin de semana se conoció una noticia, doctor Sapsay, que hubo inspectores de la FIP separados que investigaron a Lázaro Báez, a Cristóbal López, y Cristóbal López ayer lunes, tuiteó que esto es la confirmación de que existió un grupo de tareas durante el macrismo. Cristóbal López ¿ha sido uno de los grandes beneficiados de estos años? Sin lugar a dudas, con el juego, también con la obra pública, con el lavado de dinero, como pocos. Yo creo que tal vez aún más que Báez, porque Báez fue un
empresario inventado. Cristóbal López ya era un empresario y creo que se multiplicó junto con de Fonseca de una manera impresionante con los Kirchner. Páez llegó a que condenen a sus hijos. Cristóbal López sí. hasta ahora ha evitado una investigación judicial de sus hijos. Parecido a los Kirchner, los Báez, ¿no? Similar, que han metido también a los hijos, que esto es algo que no tiene precedentes. No, en casi ningún país del mundo. Sí, pero habla de personalidades. Mientras que vos escribías esta historia y lo que pasó después de la publicación, terminan procesando a Macri por supuesto espionaje a familiares de Lara San Juan, y Cristina termina siendo sobreseída en la causa Otesur Los Sauces. ¿Esta es una historia de persecución, de hostigamiento, la gran estafa? Sin duda, si todavía falta un dictamen de la fiscal Boquín, que actuó en la causa como una fiscal de primera instancia cuando es la fiscal de Cámara, ¿no? Una anomalía total. Entiendo, yo no soy abogado, ¿no? Pero y están a la expectativa de que dictamine sobre la situación actual del expediente, donde está el asunto de la quiebra que no fue confirmada. De hecho, es una ridiculez la situación. La jueza que decreta la quiebra después acepta suspenderla porque había un antecedente previo que lo habilitaba. Si vos estás convencido, aparte de una causa que ya lleva desde el año 2003, ¿no? Casi 20 años. Casi 20 años. Pero bueno, sí, el doctor Sapsay en algún momento lo escuché hablar de que esto, entre el espionaje de Lara San Juan y lo de Correo, era una suerte de operación de pinzas, ¿no? Sí, sin duda. Y sin dudas, pero sí. La verdad que no hay que descartar que antes de fin de año, a pesar de que ya se le pasó el plazo, la fiscal termine dando una sorpresa como la dio en el 2017, porque cuando el acuerdo que genera todo ese revuelo se firma es 28 de junio de 2016. La fiscal recién se expide entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, donde ahí se empieza a hablar de los 70.000 millones de pesos que no eran. Así que es justo el día del cumpleaños de Macri. En el grupo SOCMA se acuerdan, digamos, con humor de eso y de los regalos de cumpleaños que le dio el kirchnerismo. Así que están esperando un nuevo regalo de cumpleaños, sin dudas. Yo creo que es muy interesante, ya que se habló de Lara San Juan, la contradicción en la doble vara que hay entre el sobreseimiento a Cristina por los Sauces Otesur y el fallo del juez Baba en relación a lo que él supone que fue la orden que él les habría dado a los dos de Arribas y a Magdalani. ¿Por qué? Porque en el caso de Obligado y Grunberg, ellos hablan de que no hay delito precedente. ¿Por qué? Porque como venían lavando dinero desde 2006, y además la mala asignación de la obra pública, cuando en el 2011 recién se transforma en delito, por la ley penal más benigna no se los podía culpar. Entonces, en adelante, hasta el 2016, que siguieron haciendo lo mismo, eso no hay delito precedente. Mientras que una persona que una sola vez hizo lavado era delito porque estaba en la ley, lo cual es algo que desde el punto de vista jurídico es un disparate que no tiene absolutamente pies ni cabeza. Una ley penal más benigna es aquella que se inserta entre que la persona comete un delito y la condena que le da un beneficio. Acá no, acá era algo ya grave, que era un ilícito, y después se agravó más. O sea que jurídicamente es un disparate. En cambio, cuando uno lee lo de Baba, parte de suposiciones, es decir, él supone que como Arribas y Magdalani ordenaron investigar a los parientes de Lara San Juan, Macri no hay forma de que no lo supiese. Es un verdadero desafío al derecho constitucional y al derecho penal. ¿Por qué? Porque en derecho penal la tipicidad, la descripción perfecta de cada acción para que encuadre un delito es la base de lo que es un sistema penal de Estado de Derecho. Bueno, Baba... Y él lo supone, él se maneja Baba por suposiciones, un juez que tiene algo en común con Obligado. ¿Por qué? Porque son dos burros que perdieron, lo digo tranquilamente, que perdieron los juzgados para los que ellos ambicionaban, porque fueron aplazados. Es más, inclusive ahora nos centramos que Obligado en la Facultad de Derecho fue bochado en un concurso para ser profesor y se los premia a esos burros, se los premia dándoles los juzgados que perdieron. Es una cosa de realismo mágico. Me parece también que hay que estar atento a
al juez Lijo, ¿no? En la causa penal del Correo, sí. porque ¿cómo se juzga un delito que no ocurrió en este caso, que es el acuerdo que el propio Macri anuló? Claro. De hecho, a riesgo de que SOCMA reclame contra el Estado también por esto, porque no existe que si entre las partes firman algo, después unilateralmente otro lo echa para atrás y salga a 0 pesos, pero bueno. Sí, sí, es muy raro. Macri en el libro se queja. Hay algo más en el campeonato de los disparates de ese fallo, que es lo siguiente. Ellos sostienen, Obligado y Grunberg, que para que haya asociación ilícita, el accionar de las personas que la componen tiene que generar temor y perturbar la paz social. Es algo increíble que no dice en ningún lado. Dice, como una banda de secuestradores. Ahora yo me pregunto, que un presidente de la nación y después su mujer, que también es presidenta, se dediquen a mal adjudicar la obra pública, a quedarse con coimas y lavar con todo el sistema que... ¿Eso no causa temor y no va contra la paz social? Bueno, para estos jueces no. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para que se sepa qué atrocidades se cometen desde las máximas magistraturas y cómo seguimos soportando la impunidad. Bueno, estas historias de injusticia, de impunidad, de venganza están contadas en este libro sobre la causa Correo Argentino. Quiero volver a la causa que da origen a este libro y preguntarte por la entrevista Camilo Cagnacci a Mauricio Macri. Bueno, fue una entrevista, me puso una sola condición Macri, que fue: pregúntame algo que no haya publicado sobre el tema en mi libro, Primer Tiempo, ¿no? O sea, ahí ya una presión, porque, digamos, es un tema, un ex colaborador de él, uno de los integrantes de la famosa mesa judicial, como le gusta decir a Roberto Navarro, me dijo que el tema Correo para Macri lo afecta más psicológicamente que en el ámbito de que hubiera cometido un delito, digamos, ¿no? Es un tema tabú. Sí, porque lo lleva también a las idas y vueltas en la relación con su padre. ¿Qué iba a decir eso? La historia familiar. Sí, bueno, él de hecho cuenta que desde el primer momento se opuso a que el padre se presente a la licitación para quedarse con el Correo. Le planteó los argumentos muy sólidos, que había problemas sindicales, seguramente no le iban a cumplir. El ministro de Trabajo de ese momento, Herman González, porque se lo asignan en la presidencia de Menem, ¿no? El Correo a Franco Macri, estaba alineado con Alfredo Yabrán, que era el máximo empresario privado y aparte del rubro postal, pero además un mafioso importante. Así que, bueno, van por ese lado, todas esas idas y vueltas. Y después, a mí me gusta el tono que tuvo la entrevista, porque se escucha un Macri más desacartonado, quizá, donde incluso hasta se atreve a alguna puteada, donde también ratifica esto de cómo debido hostigó al padre. El padre, hay que decirlo, en una parte del libro lo cuento, llegó en esas negociaciones que tenía con el kirchnerismo para ver de cómo resolver el tema al principio, a tener un episodio cardíaco. Aparte, Franco Macri es una persona que desde el año 75 venía sufriendo episodios cardíacos, ¿no? Así que eso fue con Guillermo Moreno y ahí en SOCMA se acuerdan que casi lo mata del disgusto. ¿Quién? ¿Cómo? Guillermo Moreno a Franco Macri cuando... Por el tema del Correo. Claro, porque Guillermo Moreno le planteó algo de nos quedamos con todo, no nos reclamás nada y está todo bien. Y directamente claro, cara a cara a Franco Macri. En el hotel, en un hotel de Puerto Madero, sí. Así que lo tuvo que asistir el chofer en ese momento. ¿Eso no era un grupo de tareas? Absolutamente. Es que permanentemente lo que se nota es esta suerte de alianza malsana y obscena entre determinados jueces, determinados servicios, determinados sindicalistas, que juegan como en una especie, y abogados por supuesto, como una suerte, digamos, de anillo que permanentemente se reproduce en las distintas situaciones del capitalismo de amigos y de manejos de cuestiones importantes, como pueden ser aeropuertos, como los distintos servicios públicos, es clarísimo. Y lo que fue pasando, que acá también se ve de manera de reseña, con todas las empresas privatizadas de la era de Menem, poco a poco también fueron cayendo, y lo que le ha costado a la Argentina, acá se explica también Aerolíneas, los malos negociadores que han sido. Pero ¿cómo lo pagamos los argentinos estas situaciones de venganzas personales? El daño que le hace al país.
más allá desde el punto de vista del cumplimiento de la ley y de que a uno le gustaría, las cuestiones hay que juzgarlas por sus resultados. Por los resultados para el país lo ha sumido en una ruina cada vez peor este tipo de manganeta. Y la paradoja de que a los Macri les pudieron hacer todo esto por ser una empresa nacional, porque todos los otros pudieron reclamar en el CIADI y tener a disposición un fallo que los indemnice. Le pregunto a los dos, yo en su momento en algún otro libro pasado hablé con algunos empresarios que conocieron a Franco Macri y tengo una perspectiva de quién fue, pero ¿quién fue para vos Franco Macri? Franco Macri, bueno, es difícil porque yo en el caso tengo una visión parcial de alguien que lamentablemente no está para que dé también su versión. Pero en el caso del Correo fue una persona que quiso apostar para tener para reinventarse a sí mismo, que también eso es algo que lo pone de manifiesto Macri en la entrevista, después de una serie de experiencias complicadas, como fue lo de la industria automotriz, Ebel y demás. Y fue alguien que, más allá de todas las cuestiones que tiene detrás cualquier empresario grande en la Argentina, que tiene que adaptarse a ciertas reglas del juego que no son las óptimas, alguien que apostó por dar trabajo en la Argentina, ¿no? Llegó a tener una empresa, un grupo, un holding muy importante que ahora está en este tamaño aproximadamente y a la espera de lo que resuelva la justicia o de lo que resuelva, no sé, el Supremo Tribunal, que parecen configurar Cristina, Zanini y todos esos resentidos, porque es lo que son. A mí me cuesta mucho juzgarlo, yo no lo conocí, pero me parece que es muy interesante el capítulo de la supervivencia, donde se cuenta quién eran los Macri ya desde Italia, sí, cómo se tuvieron que acostumbrar con las tremendas necesidades de todo tipo de poder comer, cómo se llega hasta donde él llega, ¿no? Eso creo que explica bastante la historia, pero al mismo tiempo un hombre, evidentemente de un ego desmedido, y que tiene con el hijo una relación muy enfermiza, ¿no? Uno piensa en el filicidio de Raskowski, ¿no? Y que en algún momento, en una muy buena nota de Pani, él hizo una suerte de símil entre Jacobo Timerman y Héctor Timerman, y Franco Macri y Mauricio Macri, como algo muy similar, es decir, el desprecio que los padres tenían por estos hijos y cómo permanentemente se burlaban y los consideraban personas mediocres, que bueno, también explica desde el punto de vista, yo no soy analista, pero evidentemente explica mucho eso, por qué pasó lo que pasó, y yo creo que le hizo un daño inmenso Franco a Mauricio, las cosas que dijo del hijo. Realmente cuesta uno siendo padre pensar que hacía lo mismo Jacobo con Héctor. En la entrevista Macri, por ejemplo, cuenta un momento que lo calienta mucho, según él mismo dice, que es que cuando la primera causa por presunto espionaje que de arma al kirchnerismo, Macri era jefe de gobierno, las famosas escuchas de Ciro James, Franco Macri, que estaba alineado por una cuestión de supervivencia, sale a decir que los Kirchner seguramente no tenían nada que ver con la situación de su hijo que acababan de procesar. Bueno, Macri estaba volviendo de Panamá de una conferencia de intendentes y gobernadores. Dice, me procesaron estando en el exterior, bueno, parecido como le pasó ahora, ¿no? Y encima me encuentro con la tapa del diario, mi viejo diciendo esto. Llamé enseguida a una conferencia de prensa y empecé a putearlos a todos porque dice, estaba furioso, pero no fue... O sea, ya desde el año 2006, Franco Macri empezó a tener una actitud como, nada, de alinearse con Néstor Kirchner, después muchas veces proponiendo que haya un presidente de la Cámpora, todas cosas que le hacían un daño tremendo al hijo, aunque la gente de su entorno lo veía como algo bueno porque planteaba como una diferenciación y lo alejaba de todo lo oscuro que se había construido. Porque no hay que olvidar que Kirchner llega a la presidencia con el 22% de los votos y ¿qué hace para hacerse fuerte? Construir enemigos. Y uno de esos enemigos era el menemismo y todo lo relacionado, como podía ser el otorgamiento de concesiones, los empresarios, contratistas del Estado y demás. Así que, bueno, en ese sentido político les convenía. Como en los seres humanos nunca nada es negro ni blanco, hay un gesto
de Franco Macri frente a Jacobo Timerman, precisamente porque vivían en el mismo edificio en Ayacucho y Posadas, y ahí estaba la prisión preventiva de Jacobo Timerman, y en el consorcio lo quisieron echar, y Franco Macri dijo, de ninguna manera, yo no voy a permitir que se haga una cosa así, y por eso se quedó. Eso lo dijo otro de los hijos de Timerman, diciendo que realmente se lo iba a agradecer toda la vida y que en esa época no cualquiera se animaba con la dictadura a haber tenido un acto así. Doctor, o sea que nunca todo es negro en el cuidado, ¿no? Trato de ser equilibrado. para ir concluyendo, ¿por qué habría que leer este libro, La Gran Estafa? Porque me parece que con un lenguaje absolutamente de gran valor literario por la claridad con que escribe Camilo, se llega con todo un trasfondo de una historia reciente del país que vale muchísimo y ayuda muchísimo a entender, a profundizar en lo que implica la destrucción del Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la previsibilidad, a través del manejo de las cuestiones de Estado desde esta manera tan mafiosa. Así que yo le encuentro un enorme valor al libro y espero que tenga un gran éxito. Bueno, Camilo, sí, también me sumo a las palabras del doctor Sabzai. Gracias por haberme invitado a escribir el prólogo. Pero ahora me vas a hacer una pregunta mala onda. Sí, ahora te voy a hacer la pregunta mala onda que estoy deseando hacer desde que empezó esta presentación. Pero fundamentalmente hay que leerlo por todo lo que decía el doctor Sabzai, porque es parte de la historia reciente argentina, porque se aleja de los lugares comunes, de los tabúes, porque se han repetido muchísimas falsedades, muchas informaciones falsas. Este es el gobierno de las noticias falsas y ha convertido al Correo Argentino en un tabú, en un lugar en el que está todo establecido y todo dicho, y Camilo abre una puerta a lo no dicho. Y en ese sentido el libro es muy valiente porque va contra los lugares comunes, va contra el discurso dominante, que es el discurso kirchnerista, el discurso del verdadero poder, y es valiente. Y sobre todo contra gran parte del establishment comunicacional y periodístico de la Argentina. Ahora la pregunta que te quiero hacer es, el kirchnerismo primero lo ninguneó el libro y algunas cuestiones han aparecido en los últimos días, casi como tomándole en joda esta publicación diciendo, encima se victimiza Macri. Vos sos... ¿Qué le querés contestar al periodismo kirchnerista que no hace falta tanto, que el sobre lo tienen seguro, que sigan su camino de relatos fantásticos? Ellos creen que todos hacemos, así como Cristina quiere igualarse con Macri para generar un clima de todo es lo mismo y triunfe la impunidad. Bueno, yo creo que en cierta rama del periodismo, el periodismo militante, quiere igualarnos a los que nos tomamos el trabajo de investigar. ¿Qué sé yo? ¿Sobre o están convencidos de lo que dicen? Yo creo que deben empezar convencidos y después le agarran el gusto al buen vivir. Nosotros lo publicamos, lo publicaste vos, ¿no? Mientras denunciaban que Macri los estaba ahogando financieramente y le pedían a su público que los financiara, se estaban comprando un piso a la vuelta de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Yo a Camilo lo conozco desde hace varios años, además de gran periodista, es un amigo, participa y es el socio nuestro en Periodismo y Punto, y la verdad que un mérito que ha tenido es que no le importa nada. La verdad, no es que te volviste loco, siempre estuviste loco. Pero no lo digas tanto porque se van a avivar. Doctor Sabzai, gracias por haber participado de la presentación del libro La Gran Estafa de Camilo Cagnacci. También se lo puede visitar, toda su información, sus textos en su página de YouTube, ¿no? En el canal de YouTube, exactamente, Daniel Alberto Sabzai en YouTube. Sí, y va a aparecer esto. Y va a aparecer esto también. Sí, les voy a pedir que me lo manden, pero igual ya está en mis redes. Ya le di una visibilidad a la presentación y la tapa del libro. Y el libro está disponible en todas las librerías. En todas las librerías, así que bueno, si les resultó interesante esta conversación, los invito a adentrarse en todos los detalles comprándolo. Sé que no son momentos fáciles para estar gastando libros, pero los que puedan, la verdad que creo que no los va a decepcionar. Gracias a todos por haber participado, por estar del otro lado, por enviar sus preguntas, sus inquietudes. Desde ya están todos invitados
a recomendar a ir a una librería y adquirir La gran estafa de Camilo Cagnacci, libro publicado por Margen Izquierdo del ciclo, el sello editorial de Luis Majul. Historia secreta de cómo los Kirchner usaron la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y su familia. Un libro políticamente incorrecto. Chau, nos reencontramos en cualquier momento.